Sigamos con nuestro problema de los cohetes y ahora nos preguntamos cuál es final que alcanza el cohete. No podemos, las condiciones son U relativo es un dato, ¿de acuerdo? Nos tienen que decir el ritmo de expulsión de masa, nos lo tienen que decir también, y vamos a suponer que inicialmente el cohete tiene velocidad cero, ¿no? Otra vez en una dimensión, entonces queremos saber cómo es la velocidad final. Esto es lo que queremos saber. Vale. El ritmo de expulsión de masa es constante. Esto lo tengo que añadir. Vamos a suponer que expulsa masa a ritmo constante. ¿Cómo puedo entonces expresar cómo es la masa en cualquier instante de tiempo del cohete? Porque lo necesito. Estoy diciendo que esto es C, ¿no? Entonces tendremos la masa inicial vale. Y tendremos aquí el módulo, porque si no tendría aquí cuidado con el signo para ver cómo que la masa decrece. Con el tiempo. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces tendremos una masa final. Pues cuando nos tienen que decir quizás cómo es el tiempo ya veremos a ver, el tiempo que tarda, que está funcionando el cohete. Bueno, vamos a intentar resolver. La ecuación es bueno. ¿De acuerdo? Bueno, y si uno se fija en esto, dice, bueno, podríamos intentar, una idea es naturalmente v en función del tiempo, pero a lo mejor ni es necesario. Si uno se fija y dice, anda, tengo aquí el tiempo, tengo como variables, ¿cuáles son las variables en esta ecuación? Tengo v, tengo m y tengo t. Puedo eliminar el tiempo, simplemente quitándomelo. Ahora ya tengo una ecuación en la que explícitamente solo me aparece v y m. Tened cuidado porque m no es constante, ¿eh? Entonces, separación de variables. Es decir, que lo que yo quiero hallar ahora es v en función de la masa depende del tiempo. Es decir, que tendríamos u relativo bien, de acuerdo. O sea que tenemos esto.
Aquí hay una cosa, un comentario que deberíais quizás también ver conmigo. El signo. Cuidado con los signos. Ya veréis cómo aquí hay una cosa que es cuando yo ponía la expresión esta de aquí arriba. Fijaos, ¿eh? Ahora viene el momento de dos opciones. Os intento engañar, como vosotros a mí, cambiando el signo, a sangre fría, o dar una explicación. Fijaos, aquí está, es decir, que esto no es correcto, salvo un signo, por una razón. O sea, no es porque yo lo vaya a cambiar así, simplemente. Fijaos que ese diferencial de m, ¿a qué se refería? Se refería a la masa expulsada, la masa del gas expulsado. ¿Estáis de acuerdo? Cuando hice el dibujo, el esquema, ¿no? Ponía diferencial de m. ¿Estáis de acuerdo? Eso quiere decir que si me estoy fijando en cómo es la variación de masa del cohete, tendré que considerarlo con un signo menos, ¿no? Porque ahí lo que quiero es cómo está variando la masa del cohete, no la masa del gas que está... ¿Entendido? Cuando ponía aquí el cohete, aquí tenía diferencial de m, aquí teníamos m menos diferencial de m. ¿De acuerdo? Es decir, que hay una relación entre la masa de gas expulsada y cómo varía la masa del cohete, en que una tiene el signo contrario a la otra. Si a mí me están dando como dato cómo es la variación, o quiero ponerlo en función de cómo es la variación de masa del cohete, entonces tengo que considerar aquí este signo menos. ¿Está eso claro? Vale. Entonces tenemos... ¿Os vale la explicación? De acuerdo. Creo, que no he metido la pata. O sea, tenemos ahora esto, y ahora nos faltan los límites de integración. Tendríamos con la velocidad 0 hasta la velocidad final VF, la masa inicial M0, la masa final MF. Aquí tendría un... Sí, no. Y ahora vamos a resolverlo. Esto sí. Vamos a ponernos aquí. Tenemos U relativo por M, ¿no? Tenéis. Esta integral es muy sencilla. V, VF. Y esta otra integral, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. U relativo por el logaritmo neperiano de M entre M0 y MF. El signo menos, pues puedo ya directamente liquidármelo cambiando, es una manía, lo suelo utilizar para cambiar el orden de los límites de integración. Bueno, podríamos haber utilizado, en vez de poner, si queréis, velocidad 0, el problema, como veis, sería aquí velocidad v0, si queréis un poco más general, no tiene por qué estar parado. Entonces tendríamos que el incremento en velocidad que se está produciendo, y ahora uno dice, anda, es independiente del tiempo que esté funcionando el motor, lo único va a depender, es decir, si el ritmo al cual estoy expulsando masa es grande o pequeño, me da igual, de lo único que va a depender es de cómo es la masa inicial y la masa final. ¿De acuerdo? Como veis, la masa final del cohete en sí es menor, tiene que ser menor que la masa inicial cuando está todo cargado con el combustible y el comburente. Nos da por esa relación.
pues no sé realmente, ahí podríamos ver con datos reales cómo es, pero vamos, casi es decir, a lo mejor el 90%, ahí no sé exactamente la cifra, el 90% de la masa inicial es combustible y comburentes, prácticamente todo. ¿De acuerdo? Ahora viene o sea que ya sabemos una cosa, que bueno, lo quemamos lentamente, lo quemamos rápidamente, la velocidad final que vamos a alcanzar es la misma. Uy, entonces, ¿para qué necesitaban estos construir un Saturno V de ese calibre? ¿Entendéis ahora la pregunta? Es decir, si al final el resultado es el mismo, hombre, siempre te resultará mejor construir un motor más pequeño, ¿no? Porque el tamaño del motor te da precisamente, entre otras cosas, las toberas, estás utilizando el ritmo de expulsión de masa de los gases. Entonces ahí tenemos un problema interesante. ¿Por qué? Primero, ¿entendéis la pregunta que os... Es decir, si uno está viendo esto, uno dice, pues entonces te da igual diseñar un cohete que queme con un motor más pequeño, y eso además te ahorra masa, te ahorra peso, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues está... Por cierto, esto es para un cohete de una sola fase. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ponía ahí 3 fases el Saturno V, podéis intentar, eso os lo dejo como pequeño ejercicio, que penséis por qué los cohetes se hacen de más de una fase, de 2 fases o de 3 fases. ¿Por qué? Pensad en eso. La explicación física está aquí, pero pensad en lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué no se hacen solo de una fase? Eso simplemente como ejercicio para que lo penséis. Y ahora estaba diciendo, hombre, siempre te resultará más sencillo y ahorrarás costes, masa, si construyes el cohete de tal manera que tiene un motor más pequeño. Es decir, que expulsas los gases a un ritmo más lento. ¿Estamos de acuerdo en eso? En esa premisa. Lo que estoy intentando decir. Entonces, ¿por qué se construyen estos monstruos? Porque al no considerar la gravedad. Es decir, que esto nos lleva, cuidado, esto es sin gravedad. Claro, naturalmente el empuje, si no tenemos gravedad, todo el empuje del cohete se utiliza en acelerar el cuerpo del cohete. Pero si tenemos fuerzas externas, en particular la gravedad, pues se tiene que, no solo se utiliza en acelerar el cohete, sino primeramente en compensar la gravedad. Entonces ahora podemos preguntarnos cómo es el problema de añadir y vamos a hacerlo ahora más sencillo. Considero gravedad uniforme. Condición: supongo G uniforme. Bueno, eso es una buena aproximación, incluso lanzando cohetes a órbitas cercanas a la superficie, 100 kilómetros de ese orden, ¿no? 200 kilómetros, 300 kilómetros sobre la superficie terrestre, podéis hacer un cálculo muy rápido y comparar cómo es la gravedad a 300 kilómetros de altura respecto a la superficie terrestre y veréis que no se comete un error, digamos. Por supuesto que va a ser menor, pero no es un error, digamos, tan grande como para desdeñar esta condición que estoy yo utilizando aquí. ¿De acuerdo? Como ejercicio, comparad la gravedad a 300 kilómetros y en la superficie, cómo es la gravedad. Es decir, cómo se corrige si en la superficie es 9,8 metros por segundo al cuadrado, cuál es la gravedad a 300 kilómetros de altura. Fijaos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, al centro de la Tierra. Eso quiere decir que el error que estamos cometiendo, ¿no?, es, si el radio de la Tierra es r, pues tenemos de esto frente al otro que sería r más los h al cuadrado, h es sobre los 300 kilómetros. Claro, aquí tenemos
tenemos 6.000 kilómetros, 300, si cojo 600, son entonces una décima parte, es decir, que puedo hacer una pequeña aproximación, más o menos, pues tendremos esto del orden de que sería menos un medio, haciendo un desarrollo en serie de Taylor, un medio de restándole como es NH al cuadrado. Ahora tengo la cabeza muy emputada. Haced un desarrollo en serie, os quedáis serie de Taylor y tomáis el término. Ahí yo tengo el desarrollo en serie de Taylor. RT es el radio terrestre, es decir, que tendremos que corregirlo hasta el término lineal. Restándole, perdón, no el 1/2, tenemos por ese término. Es decir, que si yo me cojo aquí, esa sería la corrección. G sub 0. Esa sería la corrección. ¿De acuerdo? Que ahí yo veo demasiados ceros. Ahí veo demasiados ceros. Bueno. Entonces, gravedad uniforme. Y ahora, ¿cómo tenemos que cambiar el problema? Me voy a la conservación del momento lineal y donde ponía fuerza... y otra cosa, lo hago en una dimensión, ¿eh? Es decir, que lanzo verticalmente el cohete. Bueno, entonces tenemos que actuando de esta manera. Vamos a llamarle esto el eje. Entonces tendremos como la ecuación, teníamos, yo lo que aplicaba, tenía esto. Aquí,
en una dimensión, es lo que teníamos. Teníamos m menos por de acuerdo, vale. Tenemos esto. Y aquí, ¿qué tenemos? Menos mg porque está apuntando g hacia abajo. Entonces lo que tendremos aquí es la ecuación del movimiento menos mg a mí como lo que me interesa es este término, voy a ponerlo aquí arriba. Tendremos entonces no estoy diciendo eso. Es menos mg más es decir que hemos corregido ahora la ecuación por el término de la gravedad. Si queremos añadir... Sí. Ahora, ahora mismo m es la masa del cohete. Ahora lo resolvemos. Veréis cómo lo logramos. Vale. Ahora. Tenemos esto. Lo que comenta vuestro compañero lo vemos ahora a lo largo del problema. Vale, pues ya está. Ahora simplemente lo tenemos que resolver. Naturalmente, para que esto sea positivo, es decir, que suba, como mínimo, esto tiene que ser superior que mg, porque si no, difícilmente podemos hacer nada con ese cohete. Es decir, que tiene que compensar eso. Ahora ya aquí, en este problema, sí que va a intervenir. No va a ser lo mismo quemar lentamente que quemarlo rápidamente. Es decir, que si esto es un dato del problema, es una constante, efectivamente lo que hace el empuje, que sea mayor o menor, es únicamente este término. Vamos a cogernos e intentar resolver. Y el mismo comentario que hice antes sigue siendo válido, por supuesto. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos, si esto era la masa, es decir, que en la masa del cohete teníamos m menos diferencial de m, entonces teníamos aquí que la masa, cómo cambia la masa del cohete. Fijaos que lo voy a poner con subíndices. Del gas. Entonces, si hubiese sido más conveniente en este momento, ya en ese momento haberlo puesto con subíndices para que lo vieseis más claro. ¿Lo veis? Así.
¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente cambio. Fijaos que aquí era la masa de gas. ¿Lo recordáis? Porque yo utilizaba en la conservación del momento lineal, en ese diferencial de m, era la masa que estaba expulsando de gas. Por lo tanto, ahora, ¿no?, lo que tenemos es la masa del cohete y ahora simplemente tengo que cambiar y poner menos con respecto al tiempo. ¿Vale? Y ahora sí, ya la tenemos todo con la masa del cohete como Dios manda. Vamos a suponer que la misma suposición que hacía antes, que el ritmo al cual está expulsando gas es constante. Es decir, que tenemos que C positivo, claro, está expulsando gas. Eso quiere decir menos C, ¿no? Muy bien, eso quiere decir que aquí tendremos menos con menos más, CU relativo. 5 minutos nos quedan. ¿Alguna duda? Tenía dos signos menos. Entonces, tenemos. Vamos a ponernos la ecuación por aquí arriba. Ahora vamos a trabajar con este. Primero, antes, en la pantalla anterior que había puesto, os dais cuenta que la diferencia ya no... en el problema sencillo, cuando no tenía la gravedad, eliminaba el tiempo, tenía una ecuación, ¿no?, en la cual tenía v, tenía m y tenía el tiempo. El tiempo lo eliminaba de la ecuación explícitamente porque tenía diferencial de t y diferencial de t dividiendo en ambos lados, ¿no? En este problema no puedo hacerlo porque tengo este término. Y en ese término no me aparece diferencial de t. Por lo tanto, no puedo eliminarlo. Es decir, que ahora sí va a depender del tiempo. No me queda más remedio que integrar. Separación de variables. Aquí lo que tengo es una ecuación en la que me aparecen como variables v y t. Cuidado, la masa del cohete. Aquí, masa del cohete y masa del cohete. Eso depende del tiempo aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo en función la masa inicial, m sub 0, y como está quemando a ritmo constante, menos c por t. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Si podemos simplificar el problema, menos g más c u relativo, masa del cohete. He dividido todo por la masa del cohete. Y ahora, derivada de v con respecto a t, menos g, y ahora sí voy a hacer uso de esto, cu relativo, m0 menos c por t. Separo variables. Diferencial de v, todo ello por diferencial de t. Si eso es cierto,
esto es cierto. Ahora sí vamos a suponer que la velocidad inicial es 0, ¿no? Lo tenemos sobre la plataforma, 0, y la velocidad que alcanza en un tiempo, voy a ponerlo genérico, v, no v final, si queréis, o v final, luego sustituimos y tenemos la velocidad final. Y ahora pues tendremos desde t igual a 0 hasta un tiempo t. Esta pues es naturalmente v, aquí a la izquierda, y a la derecha que tenemos menos g por t, y aquí en este término, ¿qué es lo que tenemos? Un logaritmo neperiano. Tenemos el logaritmo neperiano de, vamos a probar, si tengo m0 menos c por t y yo derivo todo eso con respecto al tiempo, me queda menos c, ¿no? Es decir, que tendré que dividir por menos c. Es decir, que me quedará aquí. Esto es una c, que no lo parezca. Y u relativo arriba. Si yo derivo todo esto, ahora con respecto al tiempo, me queda lo que hay ahí dentro de la integral. Y ahora todo esto, naturalmente, entre 0 y t. Y podemos cambiarle el signo. Sí. La c que viene arriba, que multiplica un relativo, es distinta a la de abajo. Ah, perdón, es verdad, que tenía aquí cerrado. Perdón, gracias, que se me había olvidado. Es decir, que teníamos aquí, realmente es salvo el signo, entonces. Y lo tenía que haber visto ya yo en ese mismo momento por las dimensiones. Si tengo que tener dimensiones de velocidad, aquí tengo dimensiones de velocidad. Si el logaritmo tiene esa dimensional, si pongo u relativo entre c tiene dimensiones, ¿no? Que es kilogramos dividido por segundo, malamente lo había hecho bien. Es decir, que es... Ahora sí lo tengo. Si derivo, lo tengo bien. Y esta es Si intercambio ahora los signos, lo dejamos así ya y los veis, y luego nos vemos otra vez. Entonces tendría aquí desde 0 hasta t, y ahora que tendríamos aquí, pues m0 dividido por m0 menos c por t, ¿no? Si quito ahora los signos. Esto ya no lo necesito. Y esa es la solución. Vale. Y ahora, como tenéis clase, vais y luego lo representamos, si queréis. Lo dejamos aquí, que ya me pase.